Cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar Él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial, Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es no os venguéis. Dios nos comunica su voluntad en su palabra sobre cómo resolver las ofensas los unos con los otros. Si le hiciéramos caso, viviríamos en paz y en armonía. Pero llevados por nuestro duro corazón de pecado, no queremos arreglar nuestros conflictos con otras personas siguiendo los principios bíblicos. Usamos todo tipo de excusas para no obedecer las enseñanzas del Señor y perpetuamos los problemas que tenemos las personas unas con otras. Lo peor es que al tomar el tortuoso camino de los hijos de ira, el camino del rencor y de la venganza, nos situamos en el lado de los que no tienen la salvación. Ante los conflictos personales, Dios dice: estad en paz con todos los hombres, no os venguéis. Los pecadores somos hijos de ira y dados a la venganza. Efesios 2, 1 al 3 dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta expresión nos habla de la tendencia pecaminosa que hay en todo ser humano a la ira, a la violencia, al odio, al rencor, a la venganza. El pecado hace que las personas nos indignemos y airemos en exceso ante las ofensas recibidas. Solemos ofender diariamente nosotros a muchas personas y la mayor parte de las veces ni nos percatamos de ellos. Pero cuando son otros los que nos ofenden, somos rápidos en captar la ofensa.
y en afectarnos por el daño recibido. El pecado que hay en nosotros hace que nos indignemos excesivamente cuando alguien nos causa algún tipo de perjuicio. La ira y el odio siguen la senda de la venganza para desfogar el rencor que arde dentro de nosotros. El daño recibido ofende, sobre todo aquellos que tienen una forma de ser, un carácter iracundo, y les enciende un fuego en su interior que arde con la leña del odio. Dice Proverbios 29:22, el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Y dice Mateo 5:39 y 42, os digo, no resistáis al que es malo, que te hiera en la mejilla derecha, que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, que te obligue a llevar carga por una milla. Aquí se nos está hablando de cómo las ofensas que nos causan pueden perjudicarnos de distintas maneras. Dice el texto que la ofensa puede herirnos en la mejilla derecha. Dice que puede ser un pleito para quitarnos algo o para cargarnos con algún tipo de peso sobre nuestras espaldas. En cualquier caso, la ofensa del daño recibido nos hace sentir mal, nos hace sentir rabia, odio, ira, y todo ello procura causar daño al ofensor, a quien nos ha hecho daño, como pago justiciero de sus hechos. Dice Proverbios 6:34, que los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Las personas en general, pero sobre todo aquellas que son iracundas, que tienen un alto grado de afectarse por la ofensa ajena, estas personas, según dice Romanos 12, 17 y 19, son dados a pagar mal por mal, a vengarse. Por eso dice Pablo, no paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis vosotros mismos. Pero la venganza personal siempre procede del pecado. Hay personas con ira, con odio, que justifican esos sentimientos apoyándose en la maldad del que les causó el daño. Pero es el pecado personal el que convierte la ofensa en una irreversible, en una manera de entender el perjuicio recibido como un mal inmenso, terrible. El pecado magnifica la ofensa. El pecado nos hace ver de una manera grande el pecado ajeno. La Biblia habla de no ver la viga en el ojo propio y de ver la paja en el ojo ajeno. Así es el ser humano. Su pecado, el propio, lo empequeñece, pero el pecado ajeno lo agranda. La venganza personal, por tanto, siempre procede del pecado y siempre genera desgracia y discordia. Nunca la ira, nunca el odio, nunca la venganza.
procura justicia. Por mucho que las personas se engañen a sí mismas, nunca obrarán con justicia. Dice Números 35, 20 al 21, si por odio lo empujó o por enemistad lo hirió y murió, es homicida. El que se venga es tan malo como aquel que le causó daño. Porque el mal que causa el que se venga es tan mal como el mal producido por el ofensor. Por tanto, ambos hacen lo malo. Es una cuestión de quién empezó, pero al final uno y otro terminan en la misma senda, la senda del mal. El primero, el que ofendió, dio una bofetada, y el que se venga da otra bofetada. Por tanto, al final, ambos han dado una bofetada. Ambos han hecho lo malo. El que se venga se justifica y dice, él empezó primero. El que se venga se justifica hablando de la maldad del otro, pero olvida la maldad que él también causa. Por tanto, la actitud vengativa, cual virus contagioso, siempre busca devolver mal por mal. El mal siempre se abre camino de una u otra forma. Siempre. La ira y el odio están vinculados a la cultura moral del lugar y al carácter personal del ofendido. Una cultura moral o religiosa justiciera permite la venganza. Entre los judíos, entre los musulmanes, la venganza es algo permitido, algo que se considera legítimo. También en muchas culturas cristianas, la venganza está permitida. Permitida por la enseñanza popular, por las creencias populares. Dice Mateo 5, 38 y 43, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Estas palabras de Jesús fueron dirigidas a los judíos, pero también hoy muchos cristianos consideran que hay que amar a quien te ama y que hay que aborrecer a quien te aborrece. Vivimos en un mundo, en una cultura del odio, del rencor, de la venganza. Y aquel que es de carácter irascible, es decir, dado a la ira, es alguien que genera rencores y rencillas constantes. Mientras que la persona de carácter fraternal evita afectarse por las ofensas y tener conflictos. Para una persona de carácter fraternal, es preferible tener un mal amigo que un buen enemigo. Pero dice Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Este texto nos muestra los dos extremos. El del hombre iracundo, cuyo odio despierta rencillas, que promueve contiendas permanentes y rencillas permanentes, y el del
que tiene amor fraternal que cubre todas las faltas. El que tiene amor fraternal se hace el sueco, se hace el loco, como decimos vulgarmente o coloquialmente, la mayor parte de las veces, cuando las personas a su alrededor hacen o dicen cosas impropias. Sin embargo, el iracundo capta al vuelo cualquier palabra, las coge al vuelo. El iracundo quiere ofenderse, necesita ofenderse. El iracundo no pasa ni una. El fraternal, la persona fraternal, por el contrario, pasa la mayor parte de las veces, no hace caso, porque la persona fraternal entiende que es mejor una mala paz que una buena guerra. El airado y rencoroso se venga, devolviendo mal por mal abiertamente. La persona vengativa procura causar cualquier forma de mal con el propósito de destruir a la persona, haciéndolo con ella misma físicamente, o bien hacia su entorno, su trabajo, su casa, sus bienes. La persona vengativa procura, busca destruir a aquel que considera su enemigo. Dice Números 35, 17 y 20 al 21, si con piedra lo hiriere, si por odio lo empujó y muere, es homicida. Aquí encontramos como el vengativo puede usar una piedra, un empujón, cualquier cosa vale para el vengativo, con tal de hacer daño. Pero no se libra del juicio de Dios que dice, es homicida. El vengativo es homicida. Dice Ezequiel 23, 29, procederán contigo con odio y tomarán el fruto de tu labor y te dejarán desnuda. El vengativo, con odio, procura destruir lo que somos y tenemos, procura destruir el fruto de nuestro trabajo para que no tengamos recursos para vivir, para subsistir, para, en definitiva, protegernos. Otra forma que tiene el que se venga de causar daño a su enemigo es hablando mal de él. Dice Éxodo 20, 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y dice Proverbios 10, 18, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. El que se venga, el vengativo, sabe que hablando mal de su enemigo le causa una muerte social que destruye su honra. Y el que se venga no se conforma solo con producir o intentar producir algún tipo de daño físico a la persona o a los medios que rodean a la persona, como el trabajo, como los bienes, sino que el vengativo, si puede, procura destruir la fama, el honor, la honra de su enemigo. Por tanto, desde el momento en que el rencor está encendido y busca la manera de devolver mal por mal, el vengativo comienza a hablar mal en cualquier momento, aprovechando cualquier ocasión de aquel a quien aborrece. Pero también el vengativo, el airado y rencoroso, busca vengarse de forma secreta
y encubierta, dependiendo, como hemos dicho antes, del lugar donde se mueve, de la cultura, de la moral del lugar donde se mueve, pues a veces las personas vengativas no lo hacen abiertamente. En círculos cristianos, las personas suelen vengarse de esta manera secreta y encubierta de la que vamos a hablar ahora. Por lo general, los cristianos, entre comillas, que aborrecen y guardan rencor, lo hacen aparentando no tener odio ni rencor. Algunos incluso afirman que no tienen rencor ni odio ninguno a aquellos que le han causado algún tipo de daño. Hay cristianos que incluso dicen, no, yo no tengo nada contra esa persona. No tengo nada contra esa persona. Pero esa persona en su sitio y yo en el mío. Suelen recurrir a este tipo de palabras aquellos que por su cultura religiosa cristiana saben que no está bien ser rencorosos y vengarse, y entonces no lo hacen abiertamente, no lo hacen públicamente, sino que secretamente aborrecen y guardan rencor a aquellas personas que ellos consideran que le han hecho daño. Pero la Biblia dice a estos, Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Aquí se está refiriendo a personas que eran del pueblo de Dios. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y dice Proverbios 26:26, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta. Por mucho que una persona que odia, que tiene rencor, lo disimule, por mucho que quiera disimularlo, más tarde o más temprano, aquello que está en secreto en el corazón saldrá a la luz. Porque el fuego, aunque se oculte por un tiempo, quema a quien tiene ese fuego, lo quema a él mismo para terminar quemando después a otros. Una persona que guarda secretamente el odio y el rencor desea el mal para su enemigo. No lo procura porque su cultura moral se lo impide, no lo procura el daño, físicamente no lo procura, pero desea el mal para su enemigo. Dice Proverbios 21:10, el alma del impío desea el mal. Este texto es importante porque el que desea el mal es tratado aquí de impío. Desear el mal al prójimo es algo que la Biblia condena. Y Génesis 27:41 nos habla de un hermano que aborreció a otro hermano. Aborreció Esaú a Jacob y dijo en su corazón, yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú no procuró la muerte de Jacob nunca, pero vivió toda su vida con este deseo interior. Yo mataré a mi hermano Jacob. Algunas personas que tienen rencor, de alguna manera, se vengan de su enemigo teniendo malos deseos para esos enemigos. Malos deseos. Ojalá les pase esto o aquello. O si les pasa algo, dicen, eso es un castigo de Dios. ¿Cuántas personas juzgan al prójimo que aborrecen,
diciendo que lo que les sucede es un castigo de Dios. Y con ello, de alguna manera, se están vengando, están sintiendo algún tipo de regocijo en el mal ajeno, pensando que aquello es un castigo de Dios. Nadie sabe si lo que le sucede a otro es un castigo de Dios o qué es. Nadie lo sabe. Solo Dios sabe las cosas que Él hace o que Él manda a las personas. Nosotros no podemos juzgar al prójimo ni asegurar dogmáticamente que cualquier cosa que le pueda pasar es un castigo divino. No podemos hacer nada de esto. Pero el que se venga secretamente desea el mal para su enemigo. El paso del tiempo puede mitigar la ira y el deseo de venganza por evidenciar la necedad de esa ira y de ese deseo de venganza. En Génesis 27, 43 al 45, le dice la madre a Jacob: huye a casa de mi hermano y mora con él, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Jacob se tuvo que ir de su madre y de su padre y vivió muchos años lejos de ellos por el odio y aborrecimiento que le tenía Esaú. Cuando un día Jacob y Esaú se reencontraron, la ira y el rencor de Esaú se había mitigado, se había aplacado, pero por medio habían pasado muchos años sin verse los hermanos, los padres se habían muerto, habían vivido una vida de ausencia fraternal, de amor, de compañía, la familia. Por tanto, seguramente Esaú se dio cuenta que aquel odio y rencor fue necio, que no sirvió para nada. Pero cuando se dio cuenta, fue demasiado tarde. Ya era un hombre mayor, su hermano también, y sus padres habían muerto. La familia se había deshecho al principio de ese odio y rencor. Y ahora, muchos años después, al reencuentro, él, Esaú, se dio cuenta de lo necio de su comportamiento y recibió a su hermano, se abrazó a su hermano, pero ya no había remedio para la situación producida por el rencor durante años. Dios quiere que sus hijos abandonemos la ira y quiere que no nos venguemos de nuestros enemigos, porque la venganza le pertenece a Él. La venganza pertenece a Dios. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es de Dios. Porque Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Dios conoce en profundidad la naturaleza y el grado de la maldad cometida. Solo Dios conoce el corazón de las personas. Sabe si realmente alguien hizo un mal, por qué lo hizo, cómo lo hizo. Y lo sabe con profundidad. Dice el Salmo 44, 20 y 21,
Dios conoce los secretos del corazón. Y dice el Salmo 94, versículo 11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Solo Dios conoce la realidad de los hechos. Los vengativos, los rencorosos, creen conocer las cosas, pero solo conocen lo que tienen delante, las apariencias. Solo conocen parte. El ser humano no sabe la totalidad de la realidad de las cosas, solo la parte que en su condición finita puede conocer. Por tanto, la venganza es de Dios porque solo Dios conoce realmente las cosas, los hechos, los sucesos. Y solo Dios es justo. Solo Dios es justo para dar el pago justo que merecen las obras humanas, porque solo Él las conoce y solo Él es justo para obrar justicia. Y dice la Biblia que en ningún modo Dios dará por inocente al culpable. En ningún modo. Dice Números 14, 18, Jehová de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y dice Romanos 1, 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Por tanto, solo Dios conoce todas las cosas. Y solo Dios es justo, justo, absolutamente justo. Solo Dios. Y solo Dios también es misericordioso y perdonador para que en caso de que una persona que ha hecho el mal y esté quebrantado y arrepentido, pueda ser perdonado. El vengativo no perdona. El vengativo desea y busca venganza. El vengativo no quiere que el ofensor se arrepienta. No quiere. Porque si se arrepiente, si se quebranta su corazón, queda sin excusa para ejecutar su venganza. Por eso, algo que no quiere nunca el vengativo, el rencoroso, es el arrepentimiento de aquel que le ha hecho daño. No lo quiere. No desea el arrepentimiento. Desea la humillación, desea la victoria, desea poner su pie sobre la cabeza del enemigo, desea muchas cosas que supongan sumisión, derrota, vergüenza. Es venganza todo ello, pero no quiere arrepentimiento. El vengativo no quiere arrepentimiento, porque el vengativo no busca la reconciliación, no busca la paz. El vengativo lo que quiere es la derrota del que le ha hecho daño, la humillación. Quiere tener una victoria aplastante sobre él. Sin embargo, Dios es justo. Y si tiene que castigar al que ha hecho lo malo porque no se arrepiente, le castigará. Y no le dará por inocente. Pero también Dios es misericordioso y perdonador. Y si el que ha hecho lo malo se arrepiente, Dios le perdona. Dice Números 14, 18, que Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Tardo para la ira y grande en misericordia. Dice Miqueas 7, 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se enfada con el pecador,
Dios se enoja con el pecador. En ningún modo dará por inocente al culpable, porque Dios es justo y santo. Pero si el pecador se arrepiente de verdad, Dios perdona. Al contrario que el vengativo, que no quiere perdonar, que no quiere perdonar. Por tanto, este principio de actitud y conducta de Dios es el principio central del Evangelio redentor de Dios en Jesucristo. En Lucas 5:32 Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios trata con pecadores. Dios vino en Cristo a salvar a los pecadores. Por tanto, la actitud de Dios hacia el pecado es redentora, es de salvación, es de perdón, es de búsqueda de paz, a distinción de la actitud del vengativo, que solo quiere poner su pie sobre la cabeza del enemigo. Dice Hechos 3:19 que los apóstoles predicaban: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dios quiere borrar el pecado. Por tanto, la venganza es de Dios, porque Él la castiga si es necesario, porque hay una actitud de dureza de corazón, una actitud incontrita en la que la persona no quiere arrepentirse, quiere perseverar en su pecado. Pero también Dios en su misericordia provee perdón y salvación. Por eso solo Dios puede vengar el mal, porque Dios tiene, por un lado, la vara de su justicia para castigar el pecado, y por otro lado, el amor de su misericordia para perdonarlo si el pecador se arrepiente. Por tanto, la actitud de venganza, la actitud vengativa, es contradictoria con el don de amor de la salvación de Dios en Cristo. La actitud vengativa no tiene nada que ver con la salvación de Dios. Nada. Quien cree en el Evangelio no puede creer en el rencor ni en la venganza. Porque el Evangelio no habla de rencor ni de venganza. Nosotros éramos enemigos y deudores de Dios por nuestros pecados. Nosotros éramos merecedores del castigo de Dios. Nos dice Mateo 18:24 al 25, en una parábola preciosa que habla de la salvación, que le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esto es un ejemplo de cómo todos nosotros tenemos una deuda con Dios. Nuestros pecados son como una deuda con Dios. Merecemos por nuestro pecado la condenación, la muerte eterna, el castigo de Dios. Lo merecemos todos. Pero Dios no se venga de nosotros. No se venga de nosotros. No nos hace pagar la gran deuda, sino que nos ofrece la salvación y el perdón. Y lo hace de pura gracia. No porque lo merezcamos. No porque lo merezcamos, sino de pura gracia.
Dice Mateo 18, 26 al 27. Aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Por amor, por gracia, por misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Por tanto, lo que nos viene a decir esta parábola es que aquellos que creemos en el Evangelio, en la salvación de Dios, aquellos que hemos experimentado el perdón, la gracia salvadora y redentora de Dios, debemos proceder con los demás, con nuestros deudores, con aquellos que nos han ofendido, con gracia y misericordia, como Dios lo ha hecho con nosotros. En Mateo 18 se dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. De balde recibisteis, dad de balde. Sin merecerlo recibisteis, dad a quien no lo merece. Y en Mateo 18, 21 al 22, el apóstol Pedro le dijo al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hay personas que creen que esto de perdonar tiene un límite. Algunos se cansan de hacer el bien, de perdonar, y dicen: no, pero ya es que le he perdonado, ya no me creo nada de lo que me diga, me lo ha hecho muchas veces. Y el Señor le dijo a Pedro: 70 veces 7, que es un número que quiere decir siempre. 7 era el número de la perfección, 70 veces 7 quiere decir siempre, ilimitadamente, siempre. Siempre hay que perdonar, siempre. Tantas veces como te hagan daño, tantas veces tienes que perdonar. Y no hacerlo es señal de maldad y de estar aún en la condenación. En Mateo 6:15, Jesús dijo: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y dice Mateo 18, 32 al 33, que su Señor le dijo: malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Por tanto, no esperes a que te pidan perdón. No esperes a que otros hagan algo para mitigar tu dolor, tu pena, para mitigar lo que sientes por la ofensa recibida, por el daño recibido. No esperes. El Señor te perdonó de gracia. Y tú, de gracia, debes tratar a tu ofensor, a tu enemigo, de gracia, por misericordia. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de unas palabras de Dios que dicen: no os venguéis. Dios dice estas palabras porque los pecadores somos hijos de ira y dados a la venganza. El pecado hace que las personas nos indignemos y airemos en exceso ante la ofensa recibida. La venganza humana sigue siempre el mismo camino. Primero, la ira y el odio por la ofensa recibida. Segundo,
la venganza expresada públicamente. Y tercero, la venganza secreta o encubierta. Pero Dios quiere que abandonemos la ira. Dios quiere que no nos venguemos de nuestros enemigos. La venganza es de Dios. Él lo sabe todo. Él es justo para dar el merecido pago al duro de corazón. Y Él es misericordioso para perdonar al quebrantado y arrepentido. La venganza es contraria al principio de la salvación. La venganza niega a la salvación de Dios. Nosotros éramos enemigos y deudores de Dios y fuimos perdonados por gracia. Debemos, por tanto, hacer lo mismo con aquel que nos ofende. Perdonarle por gracia. Dice Romanos 12, 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que Dios te ayude. No te olvides, no os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán tan grande dejado, cuando al celeste hogar entrarás. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos, si más allá. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra que nos llama a creerte
a creer en el Evangelio, a creer en la salvación que es perdón, es amor, es misericordia. Ayúdanos, Señor, a creerlo de ti para nosotros y de nosotros para nuestro prójimo. Que perdonemos a nuestros deudores, así como tú nos perdonaste a nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos. Líbranos de tener rencor, sentimientos de venganza, públicos o secretos. Ayúdanos, Señor, a ser realmente como aquellos que han experimentado tu perdón, tu salvación. Ayúdanos a perdonar como tú nos perdonaste. Gracias, Señor. Te seguimos pidiendo por los enfermos. Ten misericordia de ellos. Tú los conoces, los hemos ido mencionando día tras día. Te seguimos pidiendo por ellos, por los mayores, por los vulnerables, por los sanitarios, por los que están expuestos a contagios de la pandemia. Ayúdanos, Señor, a todos, en todas las cosas, y líbranos del mal y del maligno. Por Cristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.